permiten hacer, porque dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Ajá. Bueno, a ver qué dice Efesios 2:1. ¿Se acuerdan? ¿Cómo seas pobre de espíritu? O sea, sí, es que, bueno, realmente son dos cosas distintas. Porque es con en minúscula, ¿no? Sí, sí. O sea, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando de que nos dio vida espiritual. ¿Ok? Por eso antes vivíamos como vivíamos, pensábamos como pensábamos, estábamos muertos. No teníamos empatía, no teníamos dolor por el pecado. ¿Ok? Y nos da vida. Bueno, ese nuevo ser espiritual que nació, Dios le ordena que sea humilde, y eso es a lo que se refiere cuando dice dichosos los pobres en espíritu. Ajá, la palabra griega es miserable, o sea, se ve como un pordiosero, ¿sí? ¿Y cuál sería lo contrario? Pues altivo, ¿no? Soberbio. O sea, Dios dice, ¿cómo te voy a dar el reino si eres soberbio? ¿Sí? Yo tengo dos preguntas. En Éxodo 32, cuando Moisés se para en la entrada del campamento, dice que quien está con Jehová que agarre la espada después de la fiesta. ¿Ellos eran levitas o eran gente normal que sentía celo por Dios? Bueno, ¿cómo les diré? No especifica si fueron únicamente levitas. Ajá. 32:27. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, dice el 26. Ajá. Habrán sido los únicos que se juntaron para hacer la venganza, quién sabe. Ajá. ¿Por qué Aarón se fue por el motor? Sí, pues pues sí, Aarón nefasto, ¿no? Y sus parientes haciendo la venganza. Sí, quién sabe por qué aquí le perdona Dios la vida a Aarón. Ya ven que le dice a Moisés, ¿qué hiciste? No, pues es que yo eché el oro y esto salió. ¿Se acuerdan? Cuando sale el becerro. Ay, se lo vas a tener que preguntar en el cielo. Como le dices ahí en la tierra de Charlie, no me supo contestar porque liberaste el pellejo, pero Aarón mal. ¿Aarón por qué lo hizo? O sea, porque se deja presionar por el pueblo. Ajá. Pésimo. ¿Por qué le salvan la vida? Por la misericordia de Dios. Y los que estaban cometiendo inmoralidad sexual, pues sí, él les aplicaron la pena de muerte inmediata. Y en Mateo 16, 28, que dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A quién se refiere? Bueno, eso lo vamos a ver. Está hablando de Armagedón. Ajá, hay unos que no van a escarmentar casi. Pero de los que están ahí, el que estaba hablando del valle, entonces. De los que estén vivos en ese momento. Ajá. No realmente está hablando Jesús allá a futuro. A ver qué. 16. Ok. Ajá. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Sí, tiene que ser una situación geográfica, porque dice no van a escarmentar hasta que vean el reino de Dios venido con poder, y eso ahí todavía no iba a suceder. Ajá. ¿Mande? ¿Ya? Pero sea seco. ¿No? Ahí ya no. Ah, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, ahora sí todos están preguntando. Rápido, porque cuando dice Dios que nacieron los gigantes, dice que ya había antes gigantes. ¿Cuáles son los que ya había?
Génesis. Sí, la otra vez Pablo me hizo la misma pregunta de Génesis 6:3. Había gigantes en aquel tiempo y después de que se llegaron las mujeres, ¿no? Después de que los hijos de Dios se llegaron, ya había de los hombres. Bueno, ahí hay dos situaciones. O es simplemente la forma en la que se estructuró la frase, que es lo que yo creo. ¿Sí me explicó? O si ya efectivamente había ahí algún híbrido, pero que no necesariamente lo hicieron llegándose a la mujer, sino hicieron una clonación ahí experimental. ¿Sí me explicó? Como vamos a pensar una probeta. Ajá. Esas serían las dos respuestas. Pero yo pienso que es como está planteada la frase en el español, en nuestra traducción, pero se los voy a buscar en otra traducción a ver cómo está. Pues yo creo que simplemente cómo está planteada la frase. ¿Hay algún hereje entre nosotros que traiga otra traducción? ¿Sí? ¿Tú traes otra, Marta? Sí. Pues abandónanos a lo que Génesis 6:3. Sí. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. No. Entonces Génesis 6, 6:4. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Ok. Cuando la traducción de Marta dice también después, okay. Así está la King James, la versión en inglés, y entonces se refiere también después del diluvio. Entonces, si Génesis 6:4 está extraña, o sea, se ve que no es una frase fácil de traducción. Pero fueron encerrados antes del diluvio, ¿no? Antes del diluvio. Y entonces, ¿por qué había después del diluvio? Pasa algo. Digo, ahí está Goliat, ¿no? Ya están los anaseos, ya están todos estos cuates. Sobrevivieron, les digo, es difícil porque la Biblia no lo aclara. No lo aclara. Yo creo que, o sea, surgen cuando se meten con las chavas, porque es lo que te indica el pasaje. Entonces, cuando dice, ya había gigante y también después de que se llegaron, pienso que es una explicación simplemente de lo que está diciendo el propio Moisés ahí. Ajá. Es lo que yo creo. ¿Alguien quería preguntar aquí? Sí. ¿Sí? Ahí voy, Rafa. Ajá. La parábola de la semilla de mostaza. Donde Está en Lucas 18:18. y que se convierte en la hortaliza más grande. Sí. Lucas 13:18. Ok. Bueno, estos les llaman las parábolas del reino. Sí. No es lo mismo que cuando Jesús dice, por eso te lo preguntaba, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Ok? Aquí es diferente. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? ¿Ok? Este es el tema del Evangelio de Lucas. Cada evangelio presenta al Mesías desde un punto de vista distinto. Mateo presenta al Mesías hebreo, ¿ok? Por eso es que empieza con la genealogía. Cuando alguien empieza a leer la Biblia por el Nuevo Testamento y se le hace un rollote porque viene fulano hijo de mengano, de perengano, lo único que está haciendo es dando la genealogía del Mesías, para que los judíos vean que Jesús es hijo de David, ¿ok? El Evangelio de Marcos es un evangelio dirigido a los gentiles, a nosotros. Por eso presenta ¿cómo les dirá el Mesías? Como un siervo, sin una genealogía, no nos interesa. Ajá. Es más, si es hijo de Joxano de Arfaxad, a saber quiénes son. El Evangelio de Lucas presenta al Mesías como el rey. Por eso es que todo el tiempo se hace referencia al reino de los cielos en este Evangelio. Y el Evangelio de Juan presenta al Mesías como Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Ok? Ese es el tema entonces recurrente en Lucas. Entonces dice Jesús, ¿a qué voy a comparar? Y realmente él pudiera decir, mi reino. Lo que está diciendo Jesús aquí, y esto es muy importante, es que el reino de Dios no puede ser detenido.
¿ok? Es como querer detener una tormenta o un tsunami, no hay un dique que lo detenga. Y entonces pone estos ejemplos, ¿sí? Dice, versículo 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. El grano de mostaza es muy chiquito, ¿ok? Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas, ¿ok? Es algo que tiene un principio pequeño, pero se hace muy grande. Todos los que han caminado con Cristo son testigos de esto. Empiezan con una fe de este pelo, ¿sí me explico? Y con unas dudas de este tamaño, pero el reino de los cielos se va extendiendo. ¿Sí me explico? En nuestra vida Dios cada vez va conquistando más áreas de nuestra vida, y cosas que pensábamos que jamás íbamos a entregar se entregan. Y pone otro ejemplo igualito, dice el 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. ¿Hasta qué? Hasta que todo se le leudó, hasta que todo se le fermentó. ¿Ok? Todo el bote acabó. Ajá. Igual que en nuestra vida. Es a lo que se refiere. Y este era el tema recurrente de los profetas, cuando venga el reino. ¿Ok? Cuando venga el reino. Bueno. Sí, Víctor. Carlos, en Daniel, capítulo 7, en el versículo 21, es el mismo, está haciendo referencia al mismo personaje de Apocalipsis 13, cuando dice que este personaje hace guerra contra los santos y claro, sí, lo vamos a ver. Sí, exactamente. Cuando dice más adelante en el versículo 25, si es el 25 de Daniel, que hablará palabras contra el Altísimo, de los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ahí a qué se refiere cuando habla de cambiar los tiempos y la ley? Y cambiar la Biblia, cambiar los tiempos de Dios y la ley de Dios. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él se exalta sobre Dios y dice, esta es la nueva forma de adorar a Dios. Sí. Y en el capítulo 11, cuando habla de los reyes del norte y del sur, ¿a qué se refiere? En el capítulo 11. Sí. Lo que pasa es que el capítulo 11 es un capítulo complicado porque se está refiriendo al rey del sur es Egipto y el rey del norte son los griegos. Ajá. De hecho es uno de los generales de Alejandro. Pero a partir del 11:41 ya empieza a hablar de la bestia. Sí, porque del 24, a partir del 28 empieza, el versículo 28 del capítulo 11, empieza a hablar otra vez de la bestia, ¿no? Cuando... Sí, exactamente. Sí, pero esas profecías hasta el 41 ya pasaron. ¿Okay? Bueno, no es de Alejandro Magno, es de uno de los generales de Alejandro Magno. Y bueno, Rafa, ya. No, ya no. No, nada más era una observación acerca del versículo de Génesis 6:4 de los gigantes. Ajá. No, lo dejaste muy claro cuando hablabas de que antes del diluvio viene explicado en el libro de Enoc. Sí. Y después del diluvio, la explicación que diste me pareció muy convincente cuando decías que genéticamente alguno de los hijos de las nueras de Noé era la que había... Sí, vamos a pensar que es la explicación más viable, ¿no? Pero para saber. Bueno, me da gusto que están leyendo la Biblia y que ya se pregunta variadito. Ajá. Bueno, ¿ya? ¿Todo es muy...? Ok. A ver, vayan, si ahí siguen en el libro de Daniel, a ver, váyanse a Daniel 2. Y ahí vamos a empezar. Miren, para ya no andarles dando un champurrado de aquí y de allá, mejor ya vamos a entrar al estudio del Apocalipsis y nos vamos capítulo por capítulo. Obviamente vamos a andar por toda la Biblia porque el Apocalipsis recoge, no hay un capítulo que no esté tomando Juan cosas del resto de la Escritura. Sí. Daniel 2:26. Ahorita les digo. 2:27. ¿Ok? ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? Bueno, hay muchos temas, obviamente. Sí.
pudieras decir que el tema del Apocalipsis es que Dios gana. Ajá, eso ya. O sea, si alguien te pregunta de qué trata el Apocalipsis, le puedes decir, bueno, que Dios acaba ganando. ¿Ok? ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? Si tú se lo hubieras dicho, si tú se lo hubieras preguntado a alguien hace 2000 años, te hubiera dicho, es mi esperanza. ¿Ok? Y de hecho así viene un versículo, es la paciencia de los santos. ¿Ok? Los que guardan los mandamientos de Dios. Para nosotros, ¿cuál es el tema? Es la trascendencia. Miren, todos los días nos puede estar llevando el tren y podemos estar viviendo inmersos en nuestros problemas, pero todos los días tienes que salir, bajarte del vagón y dedicarle tiempo a Dios, ¿ok? Porque, como les digo, la otra opción es volverse locos. Sí. Entonces, por eso Dios instaura el día de reposo. ¿Sí me explico? Vas a trabajar 6 días, te vas a matar 6 días, pero va a haber un día que te vas a despertar tarde, que te vas a dedicar a pensar, que vas a dedicar a meditar, ¿okay? Que me lo vas a dedicar a mí. Y dice, cuando Dios instaura el día de reposo ahí en Éxodo, dice, aún en la siega descansarás. ¿Sí? O sea, si eres juguetero, aún en Navidad vas a descansar. ¿Sí me explico? Aún cuando tu business está jalando con todo, tú tienes que descansar. Dice, tú, tu siervo, tus animales de trabajo, etcétera, todos tienen que descansar. La época de mayor crecimiento en la historia de México fue el Porfiriato. Imagínense que Porfirio Díaz hubiera tenido la delicadeza de instaurar el día de reposo. No hubiera habido revolución. Pero el cual te ponía a trabajar a las gentes de forma incansable hasta que obviamente se le iban muriendo los peones a las personas. Si era cuestión de tiempo que esto reventara. Entonces, como les diré, y el ciclo en nuestra vida sigue exactamente igual, pero es más profundo. Nosotros tenemos que descansar un día a la semana. Bueno, es muy sano, pero Dios dice, todos los días tienes que pasar tiempo conmigo. ¿Se acuerdan cómo empiezan los salmos? Bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios día y noche. ¿Okay? Entonces todos los días tú tienes que tomar un tiempo así para salirte, ¿okay? De tu rutina y pasar tiempo con Dios. Si terminando de leer la Biblia y de orar te quieres volver a volver loco, bueno, dice Dios, vuélvete loco, ¿sí? Pero es muy poco probable. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú todos los días estés pasando tiempo con Dios te va a ubicar, te va a dar un sentido a tu vida y te va a hacer que realmente descanses. ¿Okay? El Apocalipsis, hagan de cuenta que ese es el propósito del libro, que tú veas, que tú te salgas del hoy y el aquí y el ahora y tú veas el mundo a lo largo de la historia de la humanidad y veas que eres parte de un plan de Dios que nunca se le ha salido de control. Por eso una de las palabras que más se repiten en el Apocalipsis es la palabra trono. ¿Okay? Yo estoy diciendo, muchachos, sí, Diocleciano lo está persiguiendo, lo está matando y no fue brutal, pero yo estoy sentado en el trono. No hay nada en sus vidas que se me haya salido de control. Entonces eso es lo que hace el Apocalipsis, te saca del aquí y de la ahora y te dice, tu vida va a trascender la tumba, tu vida tiene un propósito. Es más, te muestro dónde vas a vivir, te muestro los aposentos de los que te habló Jesús en la última cena, ¿okay? En esta gran ciudad, sus calles de oro, el árbol de la vida produciendo un fruto distinto cada mes. Lo único, Dios dice, que le resta a tu vida es la gloria. Que vivas en un sitio, como dice Apocalipsis 21, en donde ya no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Las primeras cosas habrán pasado. Para los cristianos lo que sigue es lo mejor. Nunca vas a salir a la calle y ver a tus hijos con miedo, y si los secuestran, y si los atropellan, y si se me enferma de cáncer, si me muero, y mi hijo se la vive extrañando durante su vida a su padre. Cero preocupaciones. Y si me corren del trabajo, y si vuelve una crisis, no, Dios dice, olvídate. Todo va a estar diseñado para que tú tengas una vida perfectamente satisfactoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? A saber. No vamos a estar cantando coros para toda la eternidad. Imagínense que esta fuera, si me explico, después de 2 billones de años, oye Dios, ya vamos cambiando de actividad, ¿no? O sea, ya cantamos, ya. Jesús dice, reciban un reino. Y el Apocalipsis empieza diciendo que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hagan de cuenta que cuando Dios revela el fin, lo que nos está diciendo está en esperanza. Lo que hoy está sufriendo tiene un propósito. No está sufriendo a lo tonto. ¿Para qué sufre el incrédulo? Para nada. Para nada. El sufrimiento del incrédulo, el único propósito que tiene es llevarlo a los pies de Cristo.
Y eso es lo peor, cuando una persona sufre toda su vida para morir viejo, como les diría, amargado, y luego irse al infierno. Esto es lo peor. El Apocalipsis también muestra el fin de los incrédulos, ¿se acuerdan? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Imagínense estar ahorita en el infierno, en un sitio espantoso, en un sitio de dolor, que algún día, sin saber, porque el incrédulo no sabe qué es lo que sigue, lo sacan, de repente está frente a una luz que prácticamente lo está destruyendo, está viendo a Dios, ve que alguien abre un libro, su biografía pasa ahí en una pantalla y empieza a ver su familia, sus hijos, los buenos ratos que tuvo en la vida, los momentos en que se le habló de la Biblia, rechazó. Voltear y ver a Dios con vergüenza y decirle, sí, Dios, tú tienes todo para condenar. Porque no solamente va a ver los ratos malos. Hijo, estaba yo con mi amante. Hijo, el día que cometí este pecado, el otro, las malas palabras, todo expuesto. Por eso dice el libro de Daniel, que van a ser lanzados a un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Porque si lo último que viste fueron todos tus pecados, es lo único que vas a experimentar el resto de la eternidad. Dios dicte la sentencia y diga, mira, de acuerdo a tanta luz recibiste, así será tu tormento. A ver, ángel, busca su nombre. No está su nombre en el libro de la vida. Tú lanzas un lago de fuego, ándale, ahí está. Y dos destinos totalmente divergentes. Nunca se van a volver a encontrar, nunca van a ser paralelos. El destino del incrédulo es cada vez peor, cada vez más metido en sí mismo, cada vez peor. Y el destino del cristiano, cada vez recibiendo más luz de Dios, todos los días con su nombre grabado en la frente, pudiendo ver a Dios a la cara. En una espiral ascendente el cristiano, en una espiral descendente el incrédulo. ¿Saben qué es lo peor del infierno? Que no cambia a las personas. Cuando Jesús cuenta la historia de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? ¿Cómo ve el rico a Lázaro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué le dice a Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dice? ¿Quién me dice? Que vayan a su familia. Pero antes de eso, Envía a Lázaro para que toque la punta de su pie. ¿cómo trata a Lázaro? ¿Cómo lo trata? Como sirviente, como siempre lo vio. Oye, espérate, este cuate está en el paraíso y tú estás en el infierno, pero todavía como su mente no ha cambiado y su soberbia sigue. Oye, dime ese cuate que venga. No, espérate, sí estaba fuera de tu casa y era el limosnero que estaba fuera de tu casa, pero las cosas cambiaron. ¿Y qué hubiera dicho el rico? Pues si cambiaron mi cuenta me di, yo sigo siendo exactamente el mismo. Y empeorando. Y empeorando. Eso es lo peor, que el infierno no trae arrepentimiento a las personas, simplemente un castigo. Y así termina el Apocalipsis. El que es impío siga siendo impío, El que es justo, justifíquese todavía. Eso dice el capítulo 22. Te quiero revolcar en la pocilga, revuélcate, dice Dios, o te vas a encontrar con mi justicia tarde o temprano. En la semana estaba hablando con una persona que fue lastimada a lo más profundo de su alma. Y entonces me dice, es que yo veo que el que me lastimó está feliz de la vida, no tiene broncas, va a ser feliz. No, espérate. Y podrá estar feliz hasta los 90 años, Pero la justicia divina no empieza necesariamente en esta vida. Pero ese cuate algún día le va a dejar de latir el corazón. Entonces Dios sí le va a decir, ¿dónde andaba? A ver, vayan al Salmo 50 en lo que nuestro ingeniero restaura. Y ahorita regresamos a Daniel. Esto es lo peor. ¿Cuál es el libro más atacado? Bueno, pues obviamente la Biblia. Y de sus libros, 50. y de sus libros el Apocalipsis. Es un libro que te vas a volver loco si lo lees. Es un libro, piénsenlo. O sea, el mundo siempre te va a decir algo si tú le dices que estás leyendo el Apocalipsis. ¿Qué te va a decir? O que estás loco, o que no lo puedes entender. No, ese ni lo intentes leer, no lo vas a entender. Y claro, el diablo siempre te va a decir, no lo vas a entender, porque es un libro que finalmente lo descubre. Entonces imagínense, ahí van las personas por la vida diciendo, no hombre, yo y Dios somos así. Yo soy súper religioso, yo soy súper esto, yo no le hago daño a nadie. Ahí está en Salmo 50. Dice el versículo 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca?
Porque hay muchas personas que se jactan de conocer a Dios, pero como dice la Biblia, con sus hechos lo niegan. Son duros, soberbios, difamadores, se dedican a acusar a las personas, lo que ustedes quieran. Y el día que mueran, Dios les diga: a ver, ven, fulanito, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? O que tomar mi pacto en tu boca. Fíjense cómo dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, si las usas para criticar, pero cuando se trata de reflejarte a ti en el espejo, ahí ya no te gustan. Las echas tras tus espaldas, o sea, te valen. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. ¿Sí? Porque los seres humanos podemos vivir como se nos pegue la gana durante esta vida. Igual y la libramos, entre comillas, hasta que finalmente Dios dice: dejó de latir tu corazón, ha llegado el tiempo del juicio. Versículo 21: estas cosas hiciste y yo he callado. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando hacemos algo malo, nos ha partido un rayo, ¿no? Imagínense que la justicia fuera inmediata. Tú dices una mentira y en ese instante Dios te manda un electroshock desde el cielo. Digo, pareceríamos breakdances todo el día, ¿estás de acuerdo? A tantos accidentes que hubiera en el periférico cuando le dijéramos de groserías al de al lado y viniera un electroshock. Pero Dios dice: algo que se te pega la gana, más estoy viendo. No estoy diciendo nada, pero no quiere decir que no te esté viendo. ¿Por qué? Porque finalmente Dios nos dio esta libertad, nuestra maldita libertad. Y el infierno, como decía una persona, es el monumento a la libertad. Dios dice: eres tan libre que hasta el infierno te puedes ir. Me puedes rechazar. Dice el 21: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Porque el león sí cree que todos son dentro de su condición, incluyendo a Dios. No, yo creo que Dios esas cosas no ni le interesan. ¿Se acuerdan de Mateo 12:36? Y de cada palabra ociosa que digan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo está siendo grabado, todo está siendo visto. Por eso, miren, muy en el fondo todos sabemos que la cosa no anda bien. Todo el mundo sabe que la trayectoria que el mundo lleva no es la buena. Pero es mejor abrir un hoyo en el piso y cual avestruz meter la cabeza en el hoyo y decir: me la juego, me la rifo, y ojalá mis creencias, mi religión, mis, entre comillas, buenas obras me lleven al cielo. Y el ser humano todavía no ha entendido que sus buenas obras, digo, deberían ser por default. O sea, Dios dice: maestro, estoy partiendo de la base que te vas a portar bien, no te voy a juzgar por tus buenas obras. Imagínense que nos diera beso en el semáforo el policía cada vez que nos paráramos. Y no son muy agraciados los policías, las chavas irían con la ventana hasta arriba. Bueno, dice el último párrafo del 21: pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahí está el Apocalipsis 21. Y los libros fueron abiertos y la vida de cada persona será puesta delante de sus ojos, desde que era un bebé. Dice el 22: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Y eso también hace el Apocalipsis, y por eso es, como les diré, es un libro increíble, porque quebranta los corazones, porque le hace ver al ser humano que adelante hay un juicio. Y sí, puede salir Stephen Hawking y Stephen Jay Gould a decirnos: no, tú eres un chimpancé. Pero la cotorreada no dura mucho tiempo. Porque tú te puedes cotorrear pensando que eres un chango porque te comportas como tal algún tiempo. Pero Dios colocó al testigo allá adentro. Dios colocó la conciencia. Conciencia quiere decir con conocimiento. Y todos en el fondo, ahí esas noches de insomnio, 2, 3 de la mañana, sabemos que las cosas no andan bien. Y que la trayectoria que llevamos, porque vamos a 200 kilómetros en la México-Querétaro queriendo llegar a Acapulco, y Dios dice: no, mijito, tendrías que dar una vuelta de 180 grados. Esperas llegar a ver la playa, pero lo que vas a ver es Texas si sigues por este camino.
Bueno, ahora sí regrésense a Daniel. Bueno, no vamos a ver concretamente lo que le profetiza Daniel a Nabucodonosor, pero esto se los quiero poner como introducción para el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis es una palabra griega que todos asociamos con películas de terror o el fin del mundo, lo que ustedes quieran, pero la palabra simplemente quiere decir develar, develar. ¿Cómo les diré? Quiere decir descubrir. Eso quiere decir Apocalipsis, descubrir. Es como si tienes una estatua o un cuadro y jalas la cortinita y enseñas lo que hay. ¿Ok? Bueno. Fíjense, está en 2.27. Le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, entonces les digo, ahora sí váyanse al Apocalipsis, al capítulo 1. Esto se los doy como introducción. ¿Por qué? Porque así como Daniel le revela a Dios, le revela a Nabucodonosor las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, así Dios le revela a las iglesias de su época y a la nuestra las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Ok? No hay nada más apasionante. Por eso es que compramos los libros de Nostradamus y todas estas sandeces, porque no hay nada más apasionante que saber qué va a suceder. Finalmente todos tenemos este anhelo, y ahorita vamos a leer unos versículos ahí de Pedro. Los mismos profetas tenían el anhelo, querían saber qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el saber qué va a suceder te trae seguridad. Bueno, al final del día llueve, truene, relampaguee, aquí acabo, aquí termina mi vida o aquí empieza mi vida eterna. ¿Ok? Finalmente, esto es como si tú vas a un concierto de música. ¿Cuándo pone sus mejores rolas el músico o el grupo? Pues al final, ya que todo el mundo está bien prendido y entonces empieza a tocar. Tú vas a la de Juan Gabriel y te va a poner las de su último disco, bla, bla, bla. ¿Y cuándo va a cantar Querida? Ya que el público está bien prendido al final. ¿O no? Sí van a esos conciertos. Lo mismo hizo Dios. ¿Ok? Dios tiene sus orígenes, te dice de dónde vienes, en el Génesis, bla, 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 y su mejor libro, su última revelación, la revelación para todo lo que viene, lo deja hasta el final. Y por eso, obviamente, cuando toma el final, va a tomar de todos los libros anteriores. ¿Ok? Bueno, ok, entonces, ¿cómo empieza? Ahí están, en el Apocalipsis, el 1.1, dice la revelación de Jesucristo. ¿Ok? El Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ok, miren, les voy poniendo, esto ya lo leímos. Ok, Juan está en la isla de Patmos. Ok, ahorita les enseño dónde está la isla. Y aparentemente en esta época la isla es una prisión, es una especie de Islas Marías. Y aquí, miren, está Juan preso. Lo más probable es que sí, porque más adelante Juan va a decir: yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra. Entonces sí quiere decir que no lo exiliaron. Y ya sea que lo haya exiliado el cónsul de Asia Menor, en concreto de Éfeso, o que lo haya exiliado el propio emperador Domiciano, quién sabe quién lo exilió. Pero lo más probable es que Juan sí efectivamente está exiliado y no simplemente fue a ver qué le decía a Dios, porque Juan, y eso lo vamos a ver ahorita, le tocó una época de espantosa persecución, ¿okay?, bajo el emperador Domiciano. Y vamos a ir viendo todo el contexto, porque el Apocalipsis es una carta, ¿okay?, y tiene destinatarios concretos. Y nosotros vamos a ir tomando parte de esa carta. ¿Habla para nuestra época el Apocalipsis? Sí. ¿Okay? Concretamente a nosotros, Dios nos va a hablar a esta época, al siglo XX y XXI, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. ¿Okay? Entonces también tiene palabras para nosotros.
Y hay palabras en el Apocalipsis que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Ok? Cuando el mar se convierte en sangre, cuando Apolión es liberado del abismo, ¿tiene que ver con nosotros? No. Pero finalmente esto tiene un efecto edificante en nuestras vidas porque nos confirma que lo que hemos creído es la verdad. ¿Ok? Finalmente saber que las profecías pasadas se cumplieron y que las otras están cumpliendo en nuestras narices te garantiza que lo que estás leyendo es la verdad. ¿Ok? Bueno, si se fijan aquí, Dios está haciendo una especie de teléfono descompuesto si ustedes quieren, pero no se preocupen, Juan seguramente sí escribió bien. La revelación es de Dios, de ahí se la da un ángel. ¿Ok? El ángel viene, y eso es importante porque se la va a contar a Juan. Y va a haber algún punto en donde Juan está tan impactado, ¿se acuerdan que Juan se postra delante del ángel y el ángel le dice, párate manito porque me despiden? ¿Sí me explico? Sí. Tú tienes que adorar a Dios, deja de estar adorando a los ángeles. ¿Tiene esto relevancia? Tiene toda, porque las personas se la viven en Salmos comprando libros de estas sandeces en donde habla con tu ángel guardián y adora a tu ángel y este es tu ángel. Son puros demonios. La Biblia dice que no podemos afectar culto a los ángeles, que no podemos adorar a los ángeles y no podemos tener una comunicación directa con ellos. Hemos interactuado con ángeles seguramente muchas veces. Pero el ángel no te va a decir, oye, me envió Dios para cuidarte este día que estabas bajo peligro. Va a llegar como cualquier persona. Hoy no vino Rodex, no vino Rodrigo, pero un día estábamos platicando. Y entonces estábamos hablando de que en la casa de mi mujer había un incendio abajo del boiler del edificio. Entonces llegó un cuate en una moto, se bajó, agarró un extinguidor, apagó todo, se subió a la moto y se fue. Y entonces dice mi mujer, yo estoy segura que era un ángel. Y dice Rodrigo, ahí sí un ángel llegó en moto, ¿no? Y entonces él lo quería así. Bueno. ¿Sí me explico? Bueno, entonces el ángel llega y entonces le dice a Juan, y Juan se lo va a escribir a las 7 iglesias que están en Asia. Y de ahí a nosotros, ¿ok? Y de ahí hasta el siglo XXI, en satélite. Entonces lo que vamos a estar estudiando no siempre es fácil. Y va a haber veces en donde yo les diga, miren, esto, pues vas a ver. Porque finalmente es mucho más fácil ver una profecía que ya se cumplió a toro pasado, que estar interpretando una hacia futuro. Les pongo este ejemplo. Juan el Bautista está preso y le manda a preguntar a Jesús si él es el que había de venir y le cita en ese pasaje. Cuando le dice eres tú el que había de venir, le está usando la frase que usa Zacarías capítulo 9 hablando del Mesías. Le dice eres tú el Mesías. O sea, el mismo Juan tiene todas las profecías, se las sabe de memoria, pero le cuesta trabajo reconocer a Jesús porque no es lo que espera. ¿Sí me explico? Él está esperando al libertador, al que venga en el caballo blanco, y ya, muchachos, ya adiós romanos, ya instauro mi reino en Jerusalén. Y de repente llega Jesús, que trae dentro de sus discípulos a Bejarano y a Madrazo. ¿Sí me explico? Trae a Mateo. No, mijo, no lo conoces, ¿verdad? Este cuate ni en un maratón se porta bien. Ese es Mateo. Pero claro, Dios puede transformar a cualquier persona. Entonces, miren, va a haber veces que en el Apocalipsis, sí, o sea, esto vas a ver. Algunos piensan esto, otros piensan aquello. No que la Biblia esté sujeta a interpretación privada o de que puedas especular, pero sí hay muchos pasajes en el Apocalipsis en donde Dios dice, realmente los que lo van a entender es la generación que sigue. El Apocalipsis va a ser para unos, el periódico, capítulo 6 en adelante, para los mártires de la tribulación. Ellos van a decir, muchachos, próximo mes toca esto y el siguiente mes toca aquello, y miren, tal fecha la bestia empieza a poner la marca, más o menos tal día, y la masacre empieza a partir de tal fecha, así que guarden sus víveres y vayan a esconder. Va a ser horrible, va a ser horrible. Bueno, ok, ¿qué sigue? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Desde Juan el tiempo estaba cerca, hoy está obviamente 2000 años más cerca. ¿Ok? ¿Y esto por qué lo
por qué se tiene que aclarar? Porque lo que yo les decía al principio, todo el mundo te va a decir, tú no puedes leer el Apocalipsis, porque o te vuelves loco o no lo vas a entender. Y Dios empieza diciendo, tranquilos muchachos, al contrario, dichoso el que lee, ¿ok? ¿Y quiénes? Y los que oyen. ¿Por qué? Porque la Biblia antes no todo el mundo tenía. Entonces llegaba una persona y le empezaba a leer en voz alta. Entonces cuando llega, vamos a pensar el Apocalipsis a Éfeso, y entonces el pastor de Éfeso empieza a leer el Apocalipsis. La introducción dice, miren, nos lo mandó Juan. Lo más probable es que sea el apóstol Juan. Hay quienes dicen que no necesariamente era el apóstol Juan. Y yo creo que era el apóstol porque si no, no hubiera puesto su nombre. Ok. Ya es un hombre muy grande, por eso algunas personas dicen, Juan, yo creo ya haber estado muerto. Seguramente es un anciano, pero lo más probable es que sea Juan porque él mismo pone su autoría. El caso es que llega el Apocalipsis y entonces lo empieza a leer, obviamente no todos lo tienen. Ok, y entonces dice el libro, bienaventurado el que lee y los que le están poniendo atención, porque el tiempo está cerca. ¿Y qué tiene aquí este pasaje escondido también? Que nos tenemos que reunir. Porque el que no iba ese día ya no le tocaba la parte que iban a leer del Apocalipsis. ¿Sí me explicó? Aunque la iglesia primitiva hizo un trabajo imponente. Hay más de 23,000 fragmentos originales del Nuevo Testamento. Cuando las personas dicen, bueno, es que vayan ustedes a saber la autenticidad de la Biblia, en ese instante le tienes que decir, tira Macbeth, tira Romeo y Julieta. Hay 5 copias de Romeo y Julieta originales de Shakespeare. El Nuevo Testamento has de tener más de 1000 copias originales completitas. Bueno, y entonces aquí viene una parte interesante y cómo Dios usa la geografía. No sé si ellos se dieron cuenta en aquel entonces, pero nosotros hoy sí. Ya debe ser impresionante ver desde un satélite, desde el espacio, a las 7 iglesias. Ok, como les decía, el Apocalipsis es no solamente una profecía, es una carta y se la escribe a 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué a 7? Ok, el 7 nos lo vamos a encontrar obviamente casi todos los capítulos del Apocalipsis. Las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, los 7 sellos, los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, las 7 iglesias. ¿Ok? Bueno, ¿por qué 7? El 7 es el número de Dios y realmente si tú le preguntaras a un judío qué quiere decir un 7, te diría es lo completo. 7 es el libro en donde no le falta, 7 es el número al que no le falta nada. ¿Ok? Y el 6 es el número que se queda corto. Por eso el hombre fue hecho ¿qué? El 6º día, la creación fue hecha en 6 días y el 7º descansó. Y Dios para esos efectos dice, inclúyeme el descanso, yo hice la creación en 7 días. Y a ti te hice el 6º para que sepas que estás incompleto sin mí. ¿Por qué la bestia va a mandar marcar a las personas, y esto sí es literal, con un 666? Es el número del incompleto. Pero también es el número de la jactancia del hombre. Yo fui hecho el 6º día. Y te lo multiplico por 3 veces te lo digo en tu cara. Y además los que van a promover la marca son 3 personas. El diablo, que se hace pasar por Dios Padre. El hijo del diablo, el anticristo. Y el Espíritu Santo, el falso profeta. Ya llegaremos a capítulo 13. Pero se los voy a ir así como les diré, ya desdoblando, porque todo esto tiene que ver, ¿cómo les diré? Cada capítulo del Apocalipsis está ligado con los otros. ¿Ok? Por eso es importante. ¿Por qué arrancas luego Dios con el 7? Bueno, le voy a escribir a todo el cristianismo de todas las edades. Y realmente en las 7 iglesias que vamos a ir analizando cada una, están representadas todas las iglesias. Tienes la iglesia orgullosa, llena de divisiones. Tienes la iglesia perseguida. ¿Ok? Tienes la iglesia, ¿cómo les diré? Llena de... ¿Cómo les diré? Como si esto fuera la milicia del almirante vertical, en donde yo mando y yo te digo qué hacer y qué no hacer. ¿Sí me explico? En contra de una iglesia horizontal tipo Filadelfia, en donde hey, todos somos hermanos, todos vamos en el mismo barco, todos tenemos que orar unos por otros. ¿Ok? Bueno, fíjense, las 7 iglesias a las que les va a escribir, este es el Imperio Romano. ¿Ok?
para los cristianos que reciben en ese instante el Apocalipsis, cuando ellos ven acerca de la bestia, de la ramera en el capítulo 17, ¿en quién piensan? En Roma, en la putrefacción. Ahorita les digo por qué. Pero bueno, a las 7 iglesias que le va a escribir Juan es a esta. Y fíjense el sentido: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y regresa así. Sigue las manecillas del reloj perfectamente. Por eso es que las 7 iglesias representan el cristianismo a lo largo de las edades. Y además esto es increíble porque cuadra perfecto. No quiere decir que en todas las épocas ha habido todo tipo de iglesias. Pero si algo se distingue la iglesia primitiva es por su conocimiento. Si algo se distingue la iglesia del segundo y tercer siglo es por la sangre que derramaron. ¿Ok? Luego ya viene la iglesia estatal. Constantino llega y dice: muchachos, todos somos cristianos. Pero tú no puedes hacer cristiano a una persona por un decreto. Entonces, obviamente, el cristianismo permeó en todas las religiones romanas. Y eso es lo que hoy tenemos en Occidente, el catolicismo. Es simple y sencillamente Constantino diciendo: ahora todos somos cristianos. Y los romanos diciendo: ¿cómo voy a ser cristiano si toda mi vida he adorado al emperador, a mis antepasados, a mis santos, a mis bla bla bla? Bueno, quítale el nombre de Ticio y ponle el nombre de Juan. Quítale el nombre de Mevio y ponle Tomás. Entonces ya no adoras a San Mevio ni a San Ticio, ahora adoras a San Juan y a San Tomás. Pero es lo mismo. Ah, ok. Y puedes seguir teniendo tus figuritas y todo. Que tampoco exageren los cristianos con esto de las imágenes. ¿Sí me explico? Aquí es la iglesia estatal. Tiatira, la iglesia asesina. La reforma incompleta. Ahí tienen ustedes a Calvino, a Lutero, Sardis, que sí nos trajeron la Biblia, etcétera, pero una reforma incompleta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo estaba teniendo mezclas así de iglesia medio estataloide, etcétera, la iglesia fiel, la iglesia del amor, la iglesia misionera, la iglesia de Filadelfia, todavía quedan resquicios de esta iglesia. Y la iglesia actual, la iglesia de la Odisea, muerta, no hay nada que rescatar. ¿Ok? Y hoy esta es la tarea que les voy a dejar. Cada pastor recibe su carta. ¿Ok? Cada uno. Ahí están en Apocalipsis. Ahora váyanse al 2.1. Cada pastor recibe su cartita. ¿Ok? Y eso es como las calificaciones de la escuela, y peor. Y peor. O bueno, o mejor, según. Ahí está el 2.1. Miren, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ok, miren, me brinco al 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Ok, el versículo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Y cada carta arranca igual. Ok. Escríbele al ángel. Ok. ¿Por qué? Porque pues, es una carta, como se lo estaba yo poniendo. Escríbele a las iglesias que están en Asia, y concretamente para cada pastor de esas 7 comunidades, esas 7 congregaciones, tengo un mensaje. Cuando dice la palabra ángel, y esto lo vamos a ver con más detenimiento, ángel quiere decir mensajero. El hebreo malachi. Cuando tú lees en la carta en el libro de Malaquías: aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, refiriéndose a Juan el Bautista, es: aquí yo envío a mi malachi delante de mi faz. Y la palabra malachi se traduce en el griego como ángel, como ángelus, el mensajero, pero es lo mismo. Entonces le dice: dile al mensajero que ha hecho esto bien y esto mal. Cada una de las iglesias tiene felicitaciones y regaños, excepto 3. Esmirna no tiene ni un regaño, todo bien. ¿Ok? Filadelfia, ni un regaño, todo bien. La Odisea, ninguna felicitación, todo mal. Ajá. Ok. En la semana lean los mensajes, los 7 mensajes a las iglesias. Y piensen qué iglesia es G316 satélite, en cuál encajamos. Ya hay un examen concienzudo. ¿Qué seremos nosotros? ¿Por qué le dice al ángel? ¿Por qué le dice, escríbele al ángel, al mensajero de la iglesia? Porque finalmente el mensajero de la iglesia
influye en el resto de la congregación. Todos hemos sido influidos por las personas que nos han enseñado, por eso ustedes están tan bien. Ajá. Y alguien había pensado, no, pues creo que somos la Odisea. Todo mal. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy fuerte, porque finalmente nos estamos influyendo unos a otros. Okay. Si el pastor todos los domingos se queja, habla mal de otros, lo que ustedes quieran, es duro, así va a ser la tendencia de la congregación. Y así va a testificar la congregación. Y cuando le toca hablar con algún incrédulo, le dice, pues esto dice la Biblia, y le van a enseñar puros versículos del infierno. Y además tú, impío putrefacto, aquí está tu destino, porque va a tener esa influencia. ¿Sí me explico? Si el predicador le gusta venir a contar las fábulas de Esopo, ¿cómo va a salir la congregación a testificar? Mira, había una liebre y había una tortuga. Tú en este caso eres la tortuga, yo soy la liebre, o lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes están recibiendo influencia y nos estamos influyendo unos a otros. Por eso es que tenemos que orar unos por otros. Porque cuando las congregaciones reciben el Apocalipsis y lo empiezan a leer, ¿okay? Para muchas iglesias esto fue algo durísimo. Imagínense la iglesia de la Odisea, cuando recibió su carta y Jesús le dice, te voy a vomitar de mi boca. Lo peor es que la iglesia de la Odisea, yo creo a estas alturas del partido no sabía ni quién era Cristo. O veían a Cristo así como ejemplo, uno de estos nuevos gurús de mercadotecnia, ¿sí? Porque ya ni siquiera trataban el tema de la Biblia. Cuando viene gente nueva y entonces decimos, a ver, el que quiera recibir a Cristo, y entonces leemos Apocalipsis 3:20, ¿se acuerdan? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se lo está escribiendo a una iglesia. Y uno debería de partir de la base de que Cristo, como lo prometió, donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Qué le está diciendo Jesús a la iglesia de la Odisea? Ya no estoy ahí. Ya ni me conocen. Se dedican a hablar de puro humanismo, creen en la evolución, creen en puras sandeces. Ya no estoy ahí. Es más, el mensaje de la Odisea empieza Jesús diciendo, el principio de la creación dice esto. Claro, le está hablando a la iglesia del siglo XXI, una iglesia ya incrédula. Hago un paréntesis, cuando vayan a leer un libro cristiano, pregúntenme antes. La otra vez se me hizo fácil ahí comprar un libro cristiano sin siquiera saber quién era el autor, etc. El cuate cree en la evolución. El cuate cree en la evolución. Miren, cuando Dios escribió el Génesis, le jugó una broma a Darwin. ¿Por qué? Porque el día 5 hizo los peces y las aves. Y el día 6 hizo los animales. ¿Sí me explico? No puede existir la evolución como le llaman teísta, en donde, bueno, es que Dios puso la primera semilla y de ahí siguió. No, Dios está diciendo, no muchachos, porque tú crees que la vida salió del agua, vinieron los anfibios, crecieron dinosaurios, luego le salieron alas, quién sabe cómo, y luego ya vinieron las aves. No muchachos. Dios sabe las sandeces que salen del corazón del hombre. Entonces Dios el día 5 hace los peces y las aves. Adiós evolución teísta. O crees en el Génesis capítulo 1, o crees en la evolución. Y cuando los evolucionistas serios salen a decir, no existe la evolución teísta, si eres evolucionista, eres ateo, tienen razón. Tienen razón. ¿Sí me explicó? Porque nada más hay dos opciones para que la vida haya surgido, o por casualidad, o porque hay una inteligencia que nos creó, punto. Cuando les toque un evolucionista ateo, díganle, te voy a respetar de que eres congruente. ¿Eres congruente con lo que crees? Por lo menos. Por eso Dios les dice, hijo, ¿sabes qué? Me dan náuseas. Les adelanto tantito de la Odisea. La Odisea estaba situado, obviamente estos ríos no eran tan grandes, pero tenía dos ríos. Y la Odisea era como el Houston de su época, y toda la gente que tenía frecuentes dolores de estómago, enfermedades gástricas, iba a sus famosas aguas minerales. Y los que tenían artritis musculares, etcétera, iban a sus famosísimas aguas termales, que eran como jacuzzis naturales. Pero había un punto en donde estas dos aguas confluían y se hacía un agua densa que te daba ganas, que te provocaba vómito.
Y se acuerdan que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: no eres ni frío, no eres esas aguas minerales que sirven, ni eres caliente, no eres esas aguas termales que sirven, sino eres una combinación de las dos que dan ganas de vomitar. Cuando tú entiendes a quién va dirigida la carta del Apocalipsis, se te abre el panorama, porque dices: ¿por qué le dices eso, Jesús? ¿Por qué le fuiste tan duro con los laodicenses? Bueno, entiendo que era una iglesia que estaba viviendo mal, pero ahora para ellos es como un mega regaño, porque les queda el saco a la medida, dicen, porque todo el mundo en la Odisea en algún punto de su vida había bebido de esas aguas y había vomitado. Bueno, les pongo la última para que vean el contexto. Cuando Juan escribe el Apocalipsis y las iglesias reciben la carta, ellos dicen: esto es para nosotros. ¿Por qué? Porque el capítulo 13 habla de la bestia, y el que no lo adora, y el que no adora su imagen, lo matan. Este es un templo dedicado a Domiciano. Domiciano era un gordazo, y mientras más engordaban, mejores hacían sus esculturas, pero era un gordazazo, ¿ok? Esta es la imagen dedicada a Domiciano en Éfeso. Éfeso era un puerto, hagan de cuenta, tipo Nueva York, vendidísimo, vendidazos. Estaban vendidos a Artemisa, ¿se acuerdan cuando vimos la iglesia de Éfeso en el libro de Hechos? Y vendidazos al emperador. El emperador obviamente le encantaba ir a Éfeso porque todo el mundo le rendía. Pero el culto al emperador era generalizado. Y ahorita viene una enseñanza para nosotros. Lo que les quiero decir es el contexto del Apocalipsis. Cuando el efesio normal ve que la bestia hace a la guerra a los santos y los vence y los puede matar, ellos dicen: sí, es cierto, nos están matando. Y en Éfeso, el que no se postra delante de la escultura de Domiciano y lo ve algún edil, alguno de los policías, ya lo andan enjuiciando. ¿Estaba escrito lo del culto a la bestia y lo de la marca de la bestia para ellos? Por lo menos ellos sí lo entendieron, sí me explicó, porque les tocó el culto al ser humano. Les tocó dar el culto así a un hombre que creen que los va a salvar, no de a gratis. Me regreso una. Toda esta zona, todo el imperio tiene una constante que se llama la paz romana, la Pax Romana. Si tú eras un efesio en el año 70 a.C. y te gustaba dedicarte al comercio y andabas viajando a estas zonas, lo más probable es que te encontraras con un pirata y que perdieras todas tus cosas y hasta la vida. Cuando llega Pompeyo, cuando llegan los romanos, adiós la piratería, y a punta de crucificadas y de latigazos y de muertos instauran la paz romana, y ellos traen un orden. Muchos efesios eran multimillonarios. ¿Por qué? Porque llegó el orden jurídico romano y se acabaron los piratas, y al que agarremos en la piratería lo crucificamos en la mera playa del puerto para que los piratas a lo lejos les dé miedo. Entonces, ser un ciudadano romano es causa de ¿qué? De orgullo. Nosotros tenemos nuestro orden jurídico, y en la Escuela Libre de Derecho en 2000 años van a seguir 2 años de derecho romano para que vean lo picudos que somos. Los que son abogados, todos los que son canguros de este pelo, como yo, respetamos el derecho romano. Lo inventaron ellos. ¿Qué implica esto? La gloria. Nosotros bárbaros los rescatamos de su infortunio. Nosotros bárbaros les enseñamos qué es la compraventa, la donación, la hipoteca. Figuras que van a seguir usando para siempre. Nosotros les trajimos la riqueza, bárbaros. Les trajimos la gloria. ¿Qué es lo que va a decir la bestia? Piensen en la primera ronda de elecciones de Barack Obama. Eran así las lágrimas de que ya llegó el Salvador, ya llegó el que va a sacar al mundo de su crisis, ya llegó, y las personas, o sea, como nunca se habían reunido ahí en Washington y en todo el mundo viendo, como si Dios hubiera venido así al planeta, y entonces ya llegó don Barack Obama, que este sí nos va a librar de nuestra crisis. Lo mismo va a ser la bestia. A ver, humanidad, es que ustedes no saben vivir. Los tengo que venir a rescatar de su crisis del 2008, de la que venga ya pronto. Los árabes ya ni que los aguante porque se la viven matando. Israel, no te preocupes, yo te garantizo tu seguridad y yo les voy a traer, pero esta vez en todo el planeta, la mismísima Pax Romana.
Y aquí terminamos. Dice la Biblia que Dios, a ver, váyanse a la carta a los Gálatas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos fascina el mundo. Es el capítulo 4. Ahí voy. Ahí voy, ya se me... 4:4. Ahí está. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿para qué? Para que viniera el Mesías. ¿Y cuándo vino el Mesías al mundo? El Mesías vino al mundo cuando la humanidad alcanzó su máximo esplendor en todos sentidos, de arte, de orden, de paz. Y el Mesías nace en un chiquero, vive en un pueblo bicicletero y termina muerto por ese mismo sistema, en una de sus muertes crueles del sistema, para que hubiera, así me explico, el contraste. Cuando Jesús nace, él nace en los tiempos de Octavio César Augusto, el que instauró la Pax Romana. Luego le tocó Tiberio, y luego ya siguieron viniendo los diversos emperadores romanos. Cuando el romano escucha el Evangelio, vamos a pensar en la época de Domiciano, a quien la gente adora. Dice, ¿cómo crees? ¿Tú me estás diciendo aquí en tu pasaje de Lucas que el rey nació en un chiquero? No. Y que el rey va a traer paz. ¿Cuál paz? Si murió a manos de uno de nuestros emperadores, o por una de las muertes que instauraron nuestros emperadores. ¿Qué era el cristianismo? Obviamente el cristianismo era total y perfectamente contracultural. Y cuando lean el Apocalipsis, es lo que van a ver. El imperio de la bestia con toda su gloria, porque va a ser como un imperio romano resucitado, pero esta vez en todo el mundo, con sus mismos principios de orden. A ver, maestro, no puedes comprar ni vender si no tienes mi marca. Y además mi marca no solamente te garantiza unas transacciones fáciles, también te garantiza la salud. ¿Se acuerdan? Voy a arreglar tu salud. Con mi marca voy a ver si tienes en tus genes propensión a la diabetes, al colesterol alto, hipertensión. Te arreglo todo. Te doy la vida eterna. Para eso te estuve pasando toda la saga de Twilight, etc. Para que sepas que ya no vas a ser un vampiro horrible, sino hasta vas a brillar cuando te des sol. Como Edward. Sí, así nos están bombardeando. No crean que hay nada nuevo bajo el sol. Y así como este cuate decía, yo soy el Dios, yo soy el César, yo soy el Augusto, así va a salir la bestia. Yo soy el Dios, capítulo 13. Y el mundo se va a maravillar. Fíjense, la imagen es increíble. Y el mundo se va a maravillar diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra él? Y alrededor de todo el planeta van a estar las imágenes de la bestia y el falso profeta, como lo hacían los sacerdotes romanos. Tú tienes que adorar a Domiciano, el cual nos hace que nos venga la lluvia, las cosechas, el orden, la paz romana. Y este va a decir, tú quieres paz en el mundo, nunca vayas a ser un retrógrada, un discriminador como estos cristianos que dicen que hay un solo camino al cielo. El único camino a la felicidad es el mismo ser humano. El fin de todas las cosas, la medida de todas las cosas, es el ser humano. Y resultará en un ser humano jactancioso de que ya encontró la longevidad, de que ya encontró la forma de vivir para siempre, ya le halló el truco. Por eso es que en Apocalipsis 13 la bestia va a blasfemar contra el cielo y contra Dios y contra los que moran en su casa. Va a ser el enfrentamiento
como fue hace 2000 años. La bestia matando, como podían matar los romanos a diestra y siniestra cristianos. Los cristianos muriendo por su fe, viendo a sus hijos también ser muertos. Y el mundo definiéndose. Los que les tocó adorar a nunca vieron la consumación. Simplemente murieron en el Coliseo, murieron en las diversas provincias romanas. Muchos cristianos van a ver cómo el mundo adora a y sí les tocará ver cómo desciende Jesús. Un ángel toma a la bestia y lo lanza a un lago de fuego. Y el versículo que ahorita leía Pablo, cuando dice Jesús, les digo que aquí hay muchos que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios llegando con poder. ¿Y cuántas personas no van a tener su marca en su mano derecha o en su frente, volteando a ver al cielo y diciendo, se acabó? Se acabó el sueño del 666, viene la realidad del 777, delante del cual nunca nos quisimos olvidar. Bueno, ¿veremos a esa escena? Sí, la veremos. Nosotros venimos bajando con Jesús para entonces. Unos lo veremos bajando, otros lo verán yendo hacia arriba, en donde la historia de la humanidad ahí vuelve a confluir. Ok, está escrito el Apocalipsis principalmente para los romanos de aquella época. Sí, es una carta para ellos. Está escrito el Apocalipsis para los mártires de la tribulación. Sí, es una carta que les va a traer esperanza. Después del arrebatamiento casi la gente va a leer la Biblia con tal de entender el Apocalipsis, que van a querer saber qué es lo que sigue mañana, pasado mañana, en los siguientes meses. Está escrito para nosotros también. ¿Para qué? Para que encendamos el fuego, para que sepamos que la misma lucha entre los principios del mundo, de gózala, el mundo no está mal, el mundo es lo máximo, contra Dios es el Señor, Dios es el que reina, Dios es el que finalmente se impondrá. Y en esa lucha estamos todos los días. ¿Quedo bien con el mundo? ¿Quedo bien con Dios? ¿Me rijo por los principios del mundo o me rijo por los principios de Dios? ¿Me mezclo con el mundo o me vuelvo un cristiano exagerado? En realidad el Apocalipsis dice, toma una decisión. Escogeos hoy a quién servir. ¿Se acuerdan? Dice Josué. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra su padre habitó, o al Señor de los ejércitos. Y esta es la consumación. Y termino con un ejemplo. Imagínense que la bestia ha instaurado su marca y el famosísimo 666, con todo lo que implique salud, comercio, etcétera, lo tienes que poner. Y hay dos filas. Está la fila para poner la marca o está la fila de la guillotina. Porque el que no se ponga la marca se le va a cortar la cabeza. Imagínense los gritos de una fila a la otra. Imagínense los cambios de una fila a la otra. Y luego dramático, está una persona viendo a su hijo y su hijo está camino a la guillotina y el otro está camino a volverse leal al imperio, a jurarle lealtad al imperio que le garantiza salud, prosperidad, seguridad, la paz, el sueño de la paz del hombre sin Dios o con este Dios. Y entonces está gritando, hijo, te van a cortar la cabeza, y el otro le dice, papá, te vas a ir al infierno eternamente, y uno a otro intentándose convencer, hasta que el papá ve al otro tan convencido, va a dar la vida por Cristo y dice, seguramente lo que este cree es la verdad, y se cruza, se pone con su hijo y le dice, ¿cómo recibo a Cristo? Imagínense el que, maestro, te vas a perder, ya nos agarró la policía y te tienes que poner una de las dos. Hijo, no, es que, oye, es que me corten la cabeza. Yo no estoy tan seguro de lo que tú dices y quién escribió la Biblia. Y ve que el cuate se cruza y salió con su marca. Y la Biblia dice, capítulo 14, que una vez que hay marca, ya no hay para atrás. Ya tomaste una decisión espiritual. Ya elegiste. Bueno, quédense con eso en la fila, de las dos filitas, y me quedo en la semana. Porque finalmente lo de las dos filas pasa todos los días. Veo este programa, hijo, se me hace que ya no estoy enfilando para allá. ¿Sí me explico? Tengo ese fervor por decirle al cuate, oye, te vas a perder.
Que no necesita una persona ponerse la marca de la bestia para que sea su último día sobre la tierra y vaya al infierno. Y bueno, léanse capítulo 2 y 3 del Apocalipsis y digan, ¿a qué iglesia pertenezco? ¿O qué iglesia yo estoy formando? Porque todos somos parte de la iglesia. Yo aporto muy Filadelfia, o aporto muy Laodiceo. Estoy frío, estoy tibión. Estoy dispuesto inclusive a dar mi vida como un cristiano en Esmirna. Bueno, para que lo mediten, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, pues te queremos dar gracias por la sangre que fuiste a derramar en la cruz. Dios, para darnos el perdón que tanto anhelábamos y una esperanza, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir a la altura del llamamiento. Y Dios, que podamos admirar a los que dieron su vida por ti. Y Dios, podamos aspirar a tener una vida igual de entregada que ellos. Guárdanos, Dios, guarda nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón de los atractivos del mundo. Y ayúdanos a recordar que tu reino no es de este mundo, Dios. Porque nuestra vida no está en esta tierra, sino allá contigo, alrededor de tu trono. Gracias, Dios, por todo, te lo agradecemos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.